Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta charla de Tenerife Summer Sessions. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Leonardo Micheloni y la charla que vamos a hablar hoy es acerca de SDD y cómo esto es una respuesta al bytecoding. Bueno, hablando un poco de mí, soy desarrollador hace más de 20 años y actualmente trabajo para Tokyota en Madrid. Estoy usando SDD hace ya un año más o menos para desarrollos y lo que voy a contar un poquito es a partir de mi experiencia y también mi punto de vista sobre cómo nos puede ayudar SDD en el trabajo del día a día, sobre todo ayudados con AI. El nombre de la charla es la respuesta al bytecoding, Spec Driven Development con SpecKit. Entonces, primero que nada, ¿cómo programamos con AI? Es cierto que en los últimos años, con la llegada de los asistentes para desarrollar código, la forma de programar ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 6-8 meses. Trabajamos de una manera muy distinta como trabajamos antes. Hoy en día eh, no es muy barato generar código, es decir, si bien hay que pagar tokens y demás, podemos generar muchísima cantidad de código a muchísima velocidad. Hoy ya no es necesario ser experto en un lenguaje, aunque vamos a debatir un poco acerca de eso, porque yo creo que sí es importante saber lo que uno está haciendo, por lo menos, no sé si experto en un lenguaje sería la palabra, pero por lo menos sí que es necesario ser un experto en conceptos y en el impacto que tienen las cosas, ¿no? Si bien yo no necesite tal vez ser un experto en Python para programar hoy en Python con la ayuda de un asistente de AI, lo que sí necesito saber es que, bueno, si voy a trabajar con multithread, cuál es el soporte que tiene Python para eso y qué implicancias tiene en una aplicación que voy a querer que tenga, por ejemplo, interacciones entre los threads. Entonces, si bien generar código es barato, saber cómo generarlo, qué implicancias tiene eso no es tan barato. Está la idea esta de que cualquiera puede programar, ¿no? Todos hemos visto, sobre todo en LinkedIn, los clásicos posts de alguien que dice, le pedí a Cloud Code que me genere Amazon y me lo hizo en 2 horas de trabajo mientras yo me tomaba un café y me hacía 50 burpees. Y eso está muy bien, pero no es necesariamente bueno en todos los escenarios. Yo creo que esto sí tiene un valor, por ejemplo, para el prototipado o para poder materializar ideas, probar conceptos y demás, pero desgraciadamente lo que yo he comprobado es que este tipo de desarrollos llega a un punto en que no escalan a nivel de que el código empieza a volverse más incontrolable. Entonces, si bien vamos a entregar cierto valor, esto va a dejar de ser lineal y vamos a empezar a generar un montón de código que cada vez entrega menos valor realmente. Por eso esta frase, ¿no? Un output alto no implica un outcome alto, es decir, que hayamos generado mucho no significa que hayamos hecho mucho en realidad. No es lineal la cantidad de código que generamos en relación al valor, sobre todo porque a veces uno entra en un flow o en un flujo, en un mood de programación, el famoso bytecoding, en el que uno empieza a escribir código muy rápido, pero empieza a perder un poco el horizonte de por qué lo está generando, ¿no? Es como que uno genera código por generar. Y como los asistentes de AI están pensados para que te generen mucho código muy rápido, para que uno se entusiasme generando cosas y al final ellos cobran por generar cosas, te empiezan a sugerir cosas como, hice tal cosa, ¿qué te parece si de paso hago esto otro? Y tal vez uno no lo necesitaba en ese momento, o el clásico, la sobreoptimización o la sobreingeniería o la sobrecreación de features o de refinamiento de features cuando no era necesario. Porque realmente estamos agregando un montón de código y un montón de ruido, sobre todo si nos alejamos demasiado del código, estamos generando un montón de cosas, que sería este código, que no terminamos de entender cómo funcionan, sin embargo nos dan un resultado. Ahora, cuando ese resultado no está tan tuiqueado, tan ajustado a la necesidad específica, o empieza a tener algunos casos borde que no responden como necesitamos, se nos hace muy difícil ajustarlo, ¿no? Porque el clásico flujo de encontré un bug cuando ejecuto tal escenario, ¿podrías arreglarlo?
y la AI intenta hacerlo, lo probamos, vuelve a fallar, intenta hacerlo, vuelve a fallar, después te dice, ah, sí, tenés razón, me equivoqué, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer mal. Todo esto genera al final un flujo en el que perdemos muchísimo tiempo y realmente no estamos aportando valor. Entonces, más o menos este diagramita representa un poco lo que acabo de decir, ¿no? Rápidamente le pedimos que nos genere algo, inicialmente tenemos un código que funciona, lo cual está muy bien, ojo, yo lo uso para muchas cosas, para prototipados o para generar alguna aplicación de prueba muy rápida y demás. El tema es que después, como lo que le pedimos es muy ambiguo, por ejemplo, generame Amazon, realmente la AI lo que va a tratar de resolver es esa idea global, ¿no? Es como que uno esté hablando con un albañil y le diga, haceme una ventana. Es súper ambiguo, ¿no? Que para cada persona que lo interpreta puede tener un significado diferente. La altura, el tamaño de la ventana, el tipo de ventana, en qué pared la pongo, si tiene persianas, o sea, hay un montón de detalles y empezamos a perder esos detalles del requisito, esos huecos en el requisito empiezan a aparecer, lo cual nos genera comportamientos indeseados, ¿no? Nos genera bugs o comportamientos que no están 100% alineados a lo que necesitamos. Y esto nos genera el famoso. Encontré un caso que no funciona. ¿Podrías arreglarlo? Tuki. Hace una nueva iteración y no funciona. Entonces, más o menos, esa tabla que está ahí, un poco especifica esto, ¿no? Que al inicio va muy rápido, la claridad es baja porque no tenemos claro lo que estamos pidiendo, porque pedimos cosas ambiguas. Como uno hace bytecoding, no dice, bueno, vamos a hacer esto, seguir estos lineamientos. Generalmente el prompt es bastante más ambiguo. O no es ambiguo, pero en sí la idea no está del todo refinada y la AI en general, cuando tiene dudas, termina decidiendo lo que le parece, lo cual nos genera problemas, por supuesto. Entonces es muy frecuente que tengamos que hacer mucho retrabajo. En realidad estamos pensando que estamos generando muchísimo código muy rápido, lo cual es cierto, pero no estamos avanzando tan rápido en cuanto a lo que es la entrega de valor. Entonces, unos síntomas que podemos rápidamente detectar son las clásicas pull requests gigantescas, ¿no? Alguien del equipo dice, está lista la pull request para revisar de tal cosa, y uno mira el código y la pull request es gigantesca, y cuando uno la ve no entiende por qué se hicieron los cambios. Después está en otro punto la discusión de que si la pull request debe revisarlo un humano o no. El tema es que la pull request, si no tiene asociada una intención y no es claro para quien la revisa, sea un humano o no, no se puede aprobar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa también cuando los humanos generamos código, ¿no? Que si la pull request tiene cambios en 100 archivos, la revisión va a ser de mucha peor calidad que si tiene cambios en 5 archivos. Sobre todo porque la intención es muy difícil de adivinar. No solo eso, sino que después, cuando este código pasa de etapa, el QA empieza a detectar que faltan cumplir reglas de negocio. Y bueno, como vamos desarrollando y vamos empezando a tomar decisiones críticas tarde, por ejemplo, se nos olvidó hablar de la escalabilidad, porque cuando empezamos a codear estábamos simplemente pidiendo características muy ambiguas, etcétera, etcétera. En general, me cuesta, por lo menos desde mi punto de vista, imaginar un producto hecho de esta manera que sea production ready, es decir, que lo pueda enviar a producción, ¿no? Que diga, bueno, esto lo desplegamos hoy mismo en el clúster y ya escala horizontalmente, tiene toda la telemetría que tiene que tener, es resiliente a los fallos, se sabe recuperar de los fallos, tiene las capas de caché que tiene que tener, cuenta con todos los casos que tiene que contar, sabe interactuar con los otros elementos del sistema sin ningún tipo de problema, maneja todos los escenarios posibles correctamente. Me cuesta sinceramente creerlo. Más diría que yo no lo he visto. Por supuesto que yo me muevo en un ámbito que es el mío y punto, ¿no? Pero es como lo que decíamos antes, no es como si yo tuviese un equipo de albañiles muy voluntariosos para hacer cosas y yo que no sé nada de arquitectura les dijese, muchachos, háganme un edificio. Probablemente, si no les doy lineamientos del tamaño de la estructura, de la base,
de cosas estructurales para que resista dependiendo de la cantidad de pisos que tenga, etcétera, probablemente en 2 o 3 años yo termine preso por ser responsable de eso. Y no estoy queriendo decir que los programadores deberíamos ir presos por las decisiones que tomamos cuando desarrollamos software, ¿eh? No, no me malinterpreten. Entonces, la idea de SDD, Specification Driven Development, desarrollo controlado por especificaciones, es de cambiar el paradigma, ¿no? De generar código a validar decisiones. Es decir, primero, a partir de una especificación de qué es lo que quiero que pase, a partir de ahí genero código, lo cual, cuando uno lo dice así, parece una idea súper obvia, pero sí que es cierto que ya hace unos años, y por supuesto que ahora con los asistentes para código, se aceleró este proceso. Nos sentamos a programar demasiado pronto, sin haber pensado lo que queremos exactamente y sin haber tal vez meditado sobre los escenarios posibles. Es decir, me voy a sentar a escribir código. Tengo claro, por ejemplo, si voy a hacer mi aplicación, cuántos usuarios concurrentes van a acceder. Tengo claro, por ejemplo, cuál es la latencia o el modelo de datos que voy a trasladar de esta capa a esta otra, etcétera, etcétera. O me siento a escribir sin pensar. Em, yo creo que esto se aceleró mucho en los últimos años y con la llegada de los asistentes, más aún. Entonces, eh, SDD lo que busca es primero especificar a nivel requerimiento de negocio, pero también basado en un montón de requerimientos técnicos. Y vamos a ver que el flujo al final nos termina preguntando sobre esas dudas para que podamos terminar teniendo una funcionalidad acotada, pero que cumple exactamente con un montón de lineamientos de negocio y también técnicos. Entonces, escribir código nunca fue el problema, como decimos. ¿Sí? Esto es como más o menos como era antes, ¿no? Un prompt y sale código. Es como que meto la mano en la galera y sale un conejo. Pero con el escenario de SDD, este sería más o menos el flujo, ¿no? Creo una especificación, una spec, hago un plan. Por ejemplo, vamos a desarrollar esto teniendo en cuenta esta regla, esta regla, esta regla. Vamos a tener que considerar estos guardrails técnicos o de seguridad, etcétera, etcétera. Seguir estos estándares, ta, 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 ta. Después generamos el código y después verificamos que se cumpla con lo que estaba al principio, ¿no? Con lo cual, escrito así parece súper obvio, no es ninguna idea revolucionaria, ¿no? Pero esto es la idea de GitHub SpecKit, es poner todo esto en un marco, una pequeña herramienta que nos ayuda a poder hacerlo de una manera relativamente automatizada. Entonces, ¿qué es SDD? Justamente es eso. Especifico, implemento, verifico. Lo que dijimos antes, sin demasiada vuelta. Pero siempre empezamos por una spec y siempre trabajamos en una spec. Más adelante vamos a comentar brevemente que con SpecKit tenemos la capacidad de poder tal vez trabajar en más de una cosa en paralelo. eh, pero siempre vamos a tener una spec antes, lo cual nos va a dar un montón de ventajas. Como decíamos, GitHub SpecKit al final es un framework, vamos a llamarle, de GitHub. Es open source, tiene soporte para muchos asistentes, porque al final esto no es más que una colección de promptings ya que disparan ciertos prompts. Está fuertemente integrado con Git y lo que tiene es un flujo de trabajo controlado, ¿no? Una cosa importante es que siempre nos basamos en el concepto de human in the loop. Esto no, si bien siempre podemos hacer lo que es, vamos a lanzarlo y que haga todo solo, la idea de SpecKit es que siempre tenemos un humano en el loop, ¿no? Siempre un human in the loop que toma decisiones. Vamos a ver que el framework nos empieza a preguntar cosas todo el tiempo. Ah, encontré esta ambigüedad. Ah, esto no cierra. Esto no está totalmente claro para esta especificación o me estás diciendo que en tu constitución técnica me estás diciendo que siempre use este patrón, pero en este caso estoy viendo que si hago esto lo voy a romper. ¿Qué decisión tomamos? O sea, nos guía para todas esas cosas que deberíamos estar probablemente en un pizarrón, un par de personas diseñando un buen rato para poder detectarlas, lo cual está muy bien, pero siempre con un humano en el loop.
Y más o menos, este es más o menos el flujo de trabajo de GitHub SpecKit. Vamos a tener una constitución, que básicamente la constitución lo vamos a ver ahora, pero es donde siento las bases de cómo se va a trabajar a nivel técnico, es decir, por ejemplo, se va a usar tal lenguaje, tal tecnología, se va a usar tal base de datos, vamos a seguir estos lineamientos del tipo de desarrollo, vamos a tratar de utilizar estos patrones, vas a seguir cuando tengas que desarrollar, acceder a la base de datos, por ejemplo, vas a utilizar este skill que te dice cómo actuar en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Después vamos a crear las specs, esto van de a una, ¿no? Una por vez. Creamos la spec y después se puede ir al plan, pero tenemos un comando alternativo que es clarify, que siempre lo ejecutamos al final, que es básicamente que revise la especificación, la machee también contra la constitución que hay, e incluso contra especificaciones previas, y nos pida clarificación para puntos que no entiende. Por ejemplo, me dijiste que en la caja del nombre el usuario puede ingresar su nombre. Bueno, ¿cuántos caracteres le pongo? Lo estándar es 50. Le pongo 50 u otra cosa y le vamos respondiendo y todo esto va quedando asentado. Lo cual es buenísimo, ¿no? Después hacemos un plan donde dice todo lo que va a hacer. Como plan, vamos a trabajar en esto, crear una capa de acá, vamos a hacer esto otro, etcétera, etcétera. Después vamos a crear las tareas, que es paso a paso lo que va a hacer. En ese momento va a determinar y nos va a marcar tareas que se pueden hacer en paralelo. Si quisiéramos, por ejemplo, lanzar varios agentes y atacar en paralelo varias tareas. Una vez que está todo eso listo, las tareas que cumplen con el plan, que sigue la especificación, basados en la constitución, le vamos a pedir, si queremos, que analice si no encuentra ninguna inconsistencia entre todas estas tareas y todo lo que estaba. Va a revisar todo y nos va a decir, me encontré inconsistencia. En esta especificación me estás diciendo que el nombre de usuario es el email, pero en la especificación anterior me habías dicho que el nombre de usuario es un nombre de usuario sin más. ¿Qué hago? Ta, 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 ta. Entonces, vamos ahí ajustando todo el tiempo y al final implementamos y verificamos. Y bueno, es un flujo que al principio parece lento, un poco engorroso, pero realmente yo he detectado que cuando uno entra tipo en el flow de trabajar de esta manera, uno está como muy, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que está como muy enfocado y realmente cuando desarrolla y termina la implementación, el agente, el LLM, realmente la aplicación hace lo que uno quiere que haga. Y eso parece trivial otra vez, pero está buenísimo. Y está acá como lo que dije antes, ¿no? Los comandos, primero tenemos que hacer init en el directorio, no lo vamos a hacer ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero instalamos GitHub SpecKit, hacemos init, nos pregunta con qué LLM vamos a trabajar, así genera todos los prompting y las cosas que tiene que generar. Hay unos templates también por ahí. En la constitución definimos las reglas, ya dije, vamos a mirar una de ejemplo ahora. Especificamos, clarificación, plan, checklist, que son criterios de calidad, tareas, analizar, implementar y final. Entonces, última cosa que voy a decir antes de la demo es, lo bueno de todo esto que las especificaciones son texto que se puede leer, o sea, cada paso de estos se generan archivitos .md, los puedo ir a ver, los puedo modificar y todo esto va quedando en el repositorio, con lo cual, si en algún momento Specky me preguntó, ¿qué te parece este caso? ¿Hacemos A, B o C? Pues hacemos C, le digo. Entonces él va a poner, se decidió hacer C en este caso por X. Y va quedando todo documentado. Eso está buenísimo porque sirve para después. En general, cuando hacemos live coding no queda ningún registro de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Después ahí tiene que ir alguien a leerlas, ¿no? Pero también sirve de base para continuar y saber por qué pasaron las cosas. Hoy en día con los agentes que hay súper potentes, podemos decirle que lo revise y nos diga tal caso, podrías revisar la documentación y el código y saber si este escenario está soportado y si no se soporta por qué es, y va a estar ahí, ¿no? Y lo bueno es que la especificación de este modo siempre va a representar el comportamiento, con lo cual tenemos una parte legible que nos va a servir para hacer que hace la aplicación. Entonces, vamos a ir a la demo. Ok, acá tengo una pequeña aplicación en Angular, que es una to-do list, que no hace gran cosa, es una lista de tareas sin más, ¿no? Acá tiene una pequeña organización y bueno, un filtro y etcétera. Por este lado tengo el Visual Studio Code, me van a disculpar porque lo tengo con el fondo claro, no está corriendo la aplicación y tengo SpecKit instalado, lo hice de antemano, pero básicamente lo que nos agrega son unos prompts y
y algunas cositas más como unos templates que yo después puedo modificar, etcétera. Sí, pero lo único que quiero mostrar, que fue lo que hice antes de esto, es, además de crear una feature, es crear la constitución, que básicamente con un comando le dije constitution y le dije un par de cositas que quería, y esto después yo lo puedo modificar. Lo voy a poner en modo tutu, en preview. ¿Qué dice la constitution? Bueno, dicen cosas que yo quiero que siga, ¿no? Yo acá puedo apuntar a skills o a un montón de cosas más, no a guardrails propios de mi empresa, internos y demás, con lo cual puedo refinarlo todo lo que quiera. Pero esto es lo que va a seguir, ¿sí? Acá le pongo principios que quiero que siga, le puedo poner las versiones, le puedo poner para tal cosa, para acceso a datos, siempre usa esta librería, siempre seguí esto, priorizar, o sea, puedo tener reglas internas todas las que quiera y siempre se va a apoyar en esto para trabajar. Entonces, fuera de esto, lo que tengo que, digamos, esto lo creé con un comando, como dije antes. Después lo que tengo es el clásico código, por supuesto, que está acá. Y la aplicación y no mucho más. Acá adentro está en spec las especificaciones, que está la primera que yo creé, que se llama, bueno, que es lo que acabamos de ver, que es que se vea el listado. Entonces lo que voy a hacer es pedirle al chat, le voy a pedir con el comando que es specify una nueva tarea. Specify, y le voy a decir add the ability to add a new task. Eso solo voy a poner. Ese va a ser el prompting. Puede ser más largo, pero le voy a poner esto para que veamos lo que pasa. ¿Sí? Lo que va a pasar ahora es que se va a poner a pensar que le estoy pidiendo y va a mirar un poquito lo que tiene por detrás. Yo esta parte la voy a saltar, así hace más rápido, porque esto demora un tiempito. Obviamente cada vez que le hacemos pensar demora un tiempito. Pero como verán, se fija el scaffolding, los templates que tiene para basarse en cómo responder, digamos, en qué paso seguir, etcétera, etcétera. Revisa las specs que ya hay, etcétera, etcétera, y trata de crear las features, ¿sí? Voy a pararlo y ahora en unos segunditos volvemos. Bueno, acaba de terminar, debe haber demorado un minuto. Básicamente acá me dice todo lo que hizo. Me creó una nueva carpeta que le puso el 2 porque es la segunda que creo, le puso un nombre y creó un archivo de especificación. Si lo vamos a mirar, que está acá, spec, la 1 no, sino la 2, esto es nuevo, vemos que me creó una especificación. Vamos a leer lo que dice. Bueno, perdón. Vamos a ver lo que dice, volvemos. Quería apretar este botón. Y lo que dice la especificación es add task creation, que es un nombre que puso a partir de lo que le dije, user description, que fue lo que yo le dije, esto puede ser más largo. Y acá puso historias. Por ejemplo, crear una tarea. Prioridad 1, es lo más importante. Segunda historia. No permitir, o sea, que se creen tareas inválidas. Esto lo pensó solo, sí, pero me lo podría haber preguntado. Entonces, ¿por qué es importante? Y acá están los criterios de aceptación. Dada una tarea, dada una entrada vacía, cuando el usuario lo envía, no dejes que se cree la tarea y de poner un mensaje de validación. Dada que la validación falle, ¿sí? La tercera, manejar las fallas de creación graciosamente, ¿no? O sea, que si hay un problema, que lo haga de una manera graciosa. Bueno, bla, 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 ¿sí? Casos borde. El usuario envía un título que solamente contiene espacios en blanco. El usuario envía un título muy largo que excede el máximo permitido. Bla, bla, bla. Todo esto se dio cuenta. ¿Sí? O sea, la idea, por supuesto, es que yo esto lo revise y si encuentro algo que no está bien, lo puedo modificar. Esto es simplemente lo que SpecKit detectó. Entonces yo lo puedo modificar y refinarlo. Pero ya hay un montón de cosas que tal vez yo no había pensado que están consideradas acá, ¿no? Que yo me pongo a programar, por ahí digo, ok, crear tarea. Me doy cuenta que está vacío. Bueno, tengo que validar que no esté vacío. Pero tal vez no me doy cuenta que tengo que validar que no sea demasiado largo, ¿no? Clásico error. Bueno, se da cuenta y lo puso como un caso de validación, como una historia de usuario. Repito, yo las puedo editar estos archivos, ¿eh? Y acá los requerimientos funcionales. El sistema debe permitir crear tareas. El sistema debe permitir tareas que no son vacías. El sistema debe bloquear la creación de cuando el título es inválido. Debe preservar un mensaje de validación claro, bla, 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 bla. Bueno, ok. Entidades que detectó. Vamos a tener una tarea borrador.
y un resultado de creación. ¿Ok? Por ahora simplemente son titulares. Ahora vamos a ver que también genera toda una especificación técnica que son las tareas en sí. Y bueno, resultados medibles. Por lo menos el 95% de usuarios que pueden crear una tarea válida, bla, bla, todo esto lo puedo modificar. Asunciones. La creación de tareas está realizada por el mismo usuario en el rol que está disponible para ver las tareas, o sea, la misma persona. Como que no hay roles, ¿sí? Yo no definí roles en mi aplicación. Si lo hiciera, probablemente lo debería poner por ahí en la constitución, lo podría poner, porque es propio de este sistema, lo podría poner perfectamente ahí, que siempre haya roles o que se apoye en el sistema de roles que tengo en tal archivo. Ok, etcétera, etcétera. Así que es lo siguiente. Si vamos a ver acá, me dice, ok, ya tengo suficiente información. ¿Qué hacemos ahora? Y me propone un par de comandos, ¿sí? Directamente hacer el plan o clarificar. Vamos a poner que clarifique. Clarify. SpecKit, clarify. Clarify. Lo ejecuto, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es revisar la especificación y generar preguntas de cosas que él no tiene del todo claras, ¿sí? Cosas que yo pude haber modificado antes o cosas que se acaban de crear. Vamos a ver que está leyendo la Constitución también para saber si todo balancea, o sea, si todo tiene una correspondencia. Y acá saca un primer resultado. Me está diciendo que, ok, justo lo que dije. Respecto a la validación del máximo largo, que era uno de los casos borde, ¿qué tengo que hacer? Y me dice una opción B, que es la recomendada, que es dejar 200 caracteres. 100 es muy estricto. 200, bla, 500, y le puedo poner si quiero otra cosa diferente. Entonces vamos a decirle B. Tuki. Ok. Y lo que va a hacer ahora es con esta B, es súper interesante. Va a modificar la especificación. Vamos a ver acá. Tuki. A ver. Aquí. Sesión. Pregunta. ¿Qué tal larga tienes en la validación? 200 caracteres. Y lo va dejando ahí, ¿sí? Otra pregunta. Bla, opción A. Bueno, esto por supuesto tenemos que leerlo. Yo voy a procesarle todo las opciones que él me pregunta, pero quiero que nos quedemos con la idea de que la idea de esto es que permite ir clarificando todos aquellos casos borde que él detectó. Incluso yo puedo agregar los míos a mano, repito, que esto es súper importante. Entonces siempre tenemos una validación y no estamos escribiendo código y después nos damos cuenta que nos falta una validación, ¿sí? Permitir duplicados con los títulos, a ver, sí, yo creo que no hay ningún problema con eso, pero eso podría ser una pregunta que dispare una pregunta a alguien de negocio, que yo diga, no me di cuenta, etcétera, etcétera. No, creo que ya se entiende la idea. Le digo A, otra es lo mismo, lo va a volver a guardar, etcétera, etcétera. Va a volver a revisar. Entonces, vamos a la última calificación y directamente le voy a pedir que cree las tareas, que es el siguiente paso. Obviamente acá agrego la respuesta, como verán. Va a ser una evaluación final. Taca, lee la especificación, lee los requerimientos. Encontré una contradicción. Tuki. Me va a preguntar qué puedo hacer, etcétera, etcétera. Ok, tomó unos segundos, pero al final hizo un pequeño sumario. Me está diciendo las cosas que encontró y los casos y cómo los resolvió y si quedan cosas ya se puede avanzar. Yo leo esto y dice, ok, según lo que dice acá parece que está todo bastante claro, los casos están resueltos, etcétera, etcétera. Lo que puedo hacer es crear el plan. Entonces vamos a hacer eso, vamos a decirle que cree un plan de lo que va a hacer. Todavía no está haciendo nada, Plan. SpecKit plan. SpecKit plan y va a tardar un poquito en hacerlo. Voy a detener un segundo y ahora volvemos. Bueno, acaba de terminar de generar el plan, esto le habrá tomado 3-4 minutos. Y básicamente lo que hizo fue generar un par de archivos más. Vamos a mirarlos. De hecho son 3. Unos 7 archivos cambiados. Bueno, acá. Sí. Vamos a ver lo que creó. Lo que hizo fue creó un plan de lo que va a hacer. Pone la vista previa. Ok, sumario. Agregar un flujo liviano de creación de tareas en la lista existente de Angular. Lenguaje, que todo esto está basado en lo que yo le puse en la constitución. ¿Sí? En cuanto al technical context, lo que chequeo de constitución, cuál es la estructura de esta feature, cuál va a ser la estructura del código. Y acá, súper interesante, me creó un data model. O sea,
se da cuenta de que, por ejemplo, que el objeto tarea tiene que tener estos campos. Yo podría editarlos, ¿eh? Podría decirle, por ejemplo, esto, ok, tiene el formato este de fecha, esto lo decido solo, pero yo lo puedo leer. Lo que decía antes, todos estos pasos con Human in the Loop son importantes para que yo en este momento edite y me dé cuenta, que esto, creo que esto es bastante obvio, ¿no? Que muchas veces uno se da cuenta de, uy, no me dijeron qué formato queremos la fecha. Tal vez yo tenga una estándar en mi empresa y esto ya lo tenga, no en la constitución, pero tal vez sí en algunos guardrails, archivitos CMD con reglas generales que agrego a cada lugar que voy a trabajar con inteligencia artificial. Reglas de validación, el ID tiene que ser único, no puede estar vacío, Bueno, acá hay una tarea draft, que es una entidad que crea antes de la creación, y el resultado, lo que puede ser. Esto es súper interesante, sobre todo esto yo lo puedo editar, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Con este plan, lo que puedo hacer con este plan es ahora crear las tareas. Vamos a hacerlo. Me gustó el plan, vamos a crear las tareas. Y vamos a ver qué pasa. Bien, acaba de terminar, de haber tomado 2 minutos en crear las tareas. Vamos a ver lo que hizo acá en la misma carpeta de la spec, está taskmd. Y si vemos lo que dice, bueno, todas las tareas que va a generar, y bueno, acá están, esto se van a ir cuando se vayan experimentando, se van a marcar. Y lo que va a hacer, crear una bla 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 bla, agregar fase 1, ¿sí? Setup, infrastructure, fase 2, foundational, blocking, prerequisites, complete this, Sí, estas que tienen la P se pueden ejecutar en paralelo. Yo podría tener varios agentes que estén haciendo cosas en paralelo. Entonces, implementando la primera historia de usuario, voy a hacer esto, después voy a crear, y yo todo esto lo reviso detenidamente, veo si tiene sentido, si hay que agregar cosas, hay que quitarlas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pulir, dependencias. De hecho, hay ejemplos de cómo se pueden ejecutar tareas en paralelo. Con la primera user story vas a tener un MVP, delivery incremental, paralización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto, como siempre digo, lo puedo editar. Puedo revisar esto y decir, uy, caramba, esto no me gusta, lo encuentro que está en el plan, me doy cuenta ahora, lo edito y tengo un punto más que es el siguiente paso que vamos a hacer, que es el consistency, analyze se llama, en donde lo que va a hacer es revisar las tareas, el plan, la especificación, la constitución, etcétera, etcétera, y va a ver si no hay ninguna inconsistencia en lo que se hizo. ¿Por qué? Porque se puede generar una inconsistencia creada por SpecKit mismo, o incluso si yo estuve editando cosas. O sea, edité el plan, edité las tareas, edité algún dato por ahí. En este momento lo va a chequear y va a ver que todo sea consistente y me va a volver a preguntar, encontré una inconsistencia, ¿qué hago? Incluso las va a categorizar por criticidad. Vamos a darle un momento que lo haga y volvemos. Acaba de terminar, le debe haber tomado 1 minuto y medio en hacer esto y vemos un reporte de lo que encontró. Por ejemplo, encontró algunos puntos con severidad alta, que no es la más grave, la más grave es crítica. Alta significa que, bueno, se puede condenar, pero hay una inconsistencia que es rara. Por ejemplo, eh, nicho temporal es una operación que no está definida. ¿Cuál sería el comportamiento retry? O sea, el comportamiento retry error puede cambiar. ¿Qué me recomienda? Define explícitamente qué significa fallar. Bla, 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 por ejemplo. Simular que el proveedor está caído. Bueno, que esperamos que haga la UI, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá más adelante me dice que se revisó. De los requisitos, las tareas, cuáles están revisadas, si todas tienen su tarea correspondiente, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, en algún punto, porque hubo un cambio, alguna tarea no quedó, no hay una tarea para cierta cosa de la especificación, etcétera, etcétera, lo revisa todo en este momento. Hay un desalineamiento con la constitución que es bajo, dice que en la D1 hay una pequeña cosa que no coincide, ¿sí? La constitución pregunta por prácticas básicas de accesibilidad, la tarea incluye bla, 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 bla. Bueno, o sea, cositas. Y me dice que, bueno, o sea, realmente las cosas no hay críticas, que se podría continuar.
Siguiente, volver a ejecutar el plan para refinar. Por ejemplo, quiero refinar esto, si es algo muy complejo, o directamente editar las tareas a mano. Volver a crear tareas para regenerar dependencias, bla, bla, bla. ¿Qué querés hacer exactamente? Entonces acá le puedo, y también si quiero que me sugiera remedios para los cuatro issues top, le voy a decir sí, para que me sugiera eh, formas de remediar las primeras cuatro issues. Ok, le tomó nada, 15 segundos, y me está diciendo cómo resolver las ambigüedades, ¿sí? Las cosas que hizo, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, esto es una demo, no lo vamos a hacer, pero en un escenario real uno revisaría esto y este es un ejemplo muy trivial, pero imaginemos que es algo que tiene lógica, una lógica compleja, de negocio, lo que sea. En principio lo que va a hacer es eh, escanear los escenarios. ¿Sí? Una cosa que no comenté antes es que yo no lo hice acá por una cuestión de hacer rápido, pero en general vamos a decir siempre, en los proyectos en el trabajo, lo que tenemos en la Constitución es que siempre incluya test de aceptación para todo, test de arquitectura, etcétera, etcétera, de todo. Entonces lo que va a hacer también es crear el test lo que va a validar, lo va a ejecutar cada vez que termine de hacer algo, etcétera, etcétera. Todo eso toma más tiempo, ¿no? Pero bueno, si nos metemos en el flujo, en cada momento que podemos intervenir, revisamos lo que va escribiendo, etcétera, etcétera, y vamos refinando y agregando, descubriendo pequeños casos borde o circunstancias que no habíamos contemplado. Al final lo que vamos a obtener después de esa tarea, que puede ser larga, te puede llevar tranquilamente una feature, esta interacción mediodía. Después lo ejecutamos y sabemos que tenemos algo súper súper sólido, ¿no? Que no se nos escapó eh, nada por lo menos súper obvio, ¿no? Si a esto le sumamos que le decimos cuando definimos la especificación, ya tenemos un documento. La especificación es tal cosa y tenemos tal documento para que te bases en eso que están todas las reglas de negocio. Excelente, digamos, las puedes mirar ahí, las validaciones que se van a ejecutar. Entonces, esto es súper poderoso, pero no tenemos que saltarnos la parte de leerlos. Y yo no lo voy a hacer ahora porque estamos en una demo, pero em, la idea es esa, ¿no? Entonces, vamos a decirle que sí, que aplique esas ediciones. Y lo siguiente que tenemos que hacer ya es directamente implementarlo. Lo que va a hacer es hacer estos pequeños ajustes que me estaba comentando recién para que todo esté, o sea, a partir de los, de los arreglos que sugirió para los pequeños ajustes que había en la consistencia, lo va a aplicar ahora. Y una vez que esté hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es implementar el código. Parece, probablemente alguien va a decir, ok, si usaba bytecoding, hubiese hecho una lista de tareas que tenga todo y me lo hacía. Este es un ejemplo trivial, repito, pero si hubiera sido un ejemplo real para Production Ready, yo podría tener reglas de antemano que digan, recordad que esto tiene que escalar, que esto tiene que seguir el patrón tal, o que tiene que usar un framework de esto, o que esto accede a tal protocolo por seguridad, y todo esto lo estaría respetando. Entonces, este es un ejemplo trivial y tal vez parezca más overhead que realmente ventaja trabajar de esta manera, pero les aseguro que cuando uno termina de implementar con esto y sigue el flujo correctamente, el resultado es el esperado en 99% de los casos. No hay no hay sorpresas, ¿no? Lo que me está diciendo ahora es que, ok, eh, como hizo todos estos cambios y demás, lo que dice es que no estaría mal analizar de nuevo todo. Lo vamos a hacer y en un segundito volvemos. Bien, le tomó menos de un minuto hacer esto y lo que hizo fue analizar nuevamente si después de sus cambios seguía siendo todo correcto, todo funcional y siguiendo la constitución y todos los requisitos. Se encontró que sí, eh, no hay ambigüedades, no hay nada crítico, ni medio ni alto para resolver. Entonces dice que si quiero podría otra vez ejecutar el ciclo o directamente implementar. Entonces vamos al momento esperado, que es implementar esto, que básicamente es decirle que, ok, ahora basado en todas las tareas y todos los documentos que creamos dentro de esta especificación, genera el código. Y él ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Tiene paso a paso cada tarea
que tiene que ejecutar. Las va a ir tachando, marcando de a una como terminadas y sabe qué requisitos tiene que cumplir, funcionales y técnicos. Entonces, lo que vamos a obtener es algo de mucha calidad a nivel negocio, ¿no? Repito, yo no creo que podamos librarnos de conocer el lenguaje, aunque sea comprender, pero este es un ejemplo trivial. En algo complejo, repito, ya estamos hablando de, no sé, de multithread, de escenarios de escalabilidad, de concurrencias, de alta disponibilidad y demás. Me cuesta creer que no tengamos que tomar alguna decisión en la cual debamos por lo menos conceptualmente saber qué significa que tal lenguaje o tal tecnología soporta tal o cual escenario o tiene tales limitaciones a la hora de- de funcionar en esas circunstancias, ¿no? Entonces vamos a darle un ratito a que implemente y ahora volvemos. Bien, acaba de terminar y habrá demorado 5 minutos. Acá me hace una lista completa de lo que hizo, basado en el modelo, creó las tareas, lo que iba a hacer exactamente, obviamente los archivos que modificó, el código que agregó. Acá están todas las tareas ahora marcadas como terminadas, todas con la X, como se puede ver. Y por último, por supuesto, que está acá el código funcionando. Vamos a probar. Tarea de prueba. Ok, le agregó incluso que con Enter se agreguen las tareas, cosa que no estaba entre los requisitos, pero puede ser el clásico caso de no quiero que se ingrese con Enter o quiero que, no sé, por ejemplo, con Shift Enter me deje escribir 2 líneas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas las vamos poniendo durante el flujo. Entonces, una cosa que no comenté es que se puede trabajar de modo que por cada feature me genere un nuevo branch de Git y que cada cambio, cada spec esté en un branch separado. ¿Sí? Ahora ya tenemos esto terminado y, SpecKit nos hizo todo basado en la especificación que nosotros hicimos y el código, si lo vemos en un momentito, como vemos la tarea sigue el modelo que decía ahí. Bueno, acá hay un comentario. Por supuesto que también puedo decirle en la Constitución, no eres comentarios innecesarios o todas las interfaces públicas tienen que tener comentarios, etcétera, etcétera. Si usar las características de TypeScript tanto para hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Mm? Los componentes también puedo tener, como cualquier AI, lo puedo alimentar con mi lista mi set de estilos y demás, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que siguió los principios Solid, me creó servicios. Yo obviamente podría decirle que siga una arquitectura raíz que yo quisiera y demás, y todo esto lo puedo ir trasladando de proyecto en proyecto. Y al final lo que obtengo es esto, es poder haber creado una feature, una especificación, y a partir de ahí que me genere el código de una manera que al final eh, terminamos consumiendo menos tokens porque fueron 6 interacciones y tal vez hayan sido en total 15 minutos de interacción. Eh, por supuesto que esto es algo trivial, pero no sé si haciendo bytecoding tardó menos de 15 minutos en tener esto refinado al punto que lo tengo. Como sea, ya lo repetí mucho, ¿no? Pero esto al final es un ejemplo. En la vida real, con cosas más complejas, se nota mucho más el ciclo de realimentación, de retroalimentación, en el cual nos pregunta sobre inconsistencias o clarificaciones que no son específicas en la ambigüedad que tiene per se un requisito. Entonces, para terminar, volvemos a la presentación. La especificación me permite tener un objetivo claro, ¿sí? El human in the loop es clave. Y deja evidencias de las decisiones y se guarda la especificación para el futuro. Entonces, eh, antes de cerrar, una cosa más. Este framework que estamos usando, como dije antes, GitHub SpecKit, no es el único. Hay más pesados y más livianos. Este es un punto intermedio. A mí me gusta, sobre todo para aplicaciones que son nuevas, es decir, Greenfield. Probablemente para aplicaciones en las cuales ya hay código generado y meterme tanto en revisar lo que está hecho y demás puede ser un poco problemático. En ese caso tal vez utilizaría OpenSpec, que es otro framework, es bastante más liviano que este, pero sí que me permite por ahí trabajar un poquito más alejado de lo que ya existe. En el caso de una aplicación Greenfield, yo creo que SpecKit es
es el camino. En el caso de una aplicación que ya haya muchísimo género y yo quiera evolucionarla, no estoy tan seguro que lo sea. Al final, mi recomendación, prueben los dos y fíjense cuál les sirve más. Probarlos es, voy a decir que es gratis, pero van a gastar tokens. No es tan caro. Y yo creo que depende un poco del escenario que se vayan a enfrentar, conviene usar uno u otro. A veces SpecKit es cierto que resulta un poco lento y OpenSpec sigue especificaciones. El código está un poco más lejos por ahí de lo que a mí me gustaría como queda, pero sí es cierto que es muchísimo más rápido, ¿no? Eh, Nada, si al final yo siempre defino test de aceptación, test de integración, test de arquitectura, eh, más o menos voy a tener el mismo outcome con todo, ¿no? Y nada más, hagan SSD y gracias por estar ahí, si llegaron hasta el final. Y cualquier cosa, ahí tienen mis datos de contacto, mi Twitter, que es igual a mi LinkedIn, y mi dirección de correo electrónico. Y nada más, muchas gracias y muchas gracias a la organización y nos vemos en la próxima.